Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Les preguntamos en las redes sociales. Juan Carlos Monzón dijo, todo el mundo pone a Roxana Baldetti como la mala. El cerebro es Otto Pérez Molina y siempre lo fue. Preguntamos qué opina y la gente dice, Otto era el cerebro, 8%, ella era la mala, 14%, y los dos son lo mismo, el 78%. Caballeros, ¿qué opinan? O sea, sí, a ver, yo sí coincido con que hubo en algún momento algún discurso, no quiero tacharlo de machista, pero sí de decir, Roxana Baldetti era la que lo condujo a él por el camino del mal. Ah, pobrecito. Pobrecito. Esa historia de Dalila es de verdad, es otra cosa. Habrá que entender una cosa, Otto. Otto Fernando Pérez Molina es un tipo que fue entrenado para entender este tipo de cosas por el ejército de Guatemala. No es alguien a quien milagrosamente le puedan pasar millones frente a la cara y no enterarse. Es absolutamente ingenuo pensar que mientras la señora se enriquecía, él no se daba cuenta y él estuviese ajeno a toda la maldad que se podría haber hecho dentro de la estructura partidaria que él tenía. Eso es absolutamente de niño, de prekinder. Y entender de que Juan Carlos Monzón tenía poder a partir del poder de Otto Fernando Pérez Molina, de Ingrid Roxana Baldetti Elías, es que eso está absolutamente claro y no de hoy, desde hace bastante tiempo. Lo que es importante es determinar cuáles son los tentáculos del Partido Patriota que siguen vivos y siguen operando en las más altas esferas del poder, incluso buscando la presidencia del organismo legislativo. Es que eso no se nos puede pasar. Nosotros podemos seguir buscando casos, podemos seguir buscando lugares donde hubo corrupción durante la administración del Partido Patriota, pero eso en realidad solo sigue sumándole rayas al tigre. Lo importante es saber dónde en realidad siguen incrustadas esas estructuras corruptas que siguen lacerando el erario nacional y siguen intentando que la estructura política de este país no cambie, porque ellos son parte esencial de ese átomo indivisible de la corrupción y la política en este país. Monzón dice una cosa muy curiosa hoy en esta entrevista a Prensa Libre y es, hay gente más poderosa que todavía no ha caído. Así es. Y sugiere, ojalá caiga, porque la Fiscalía tiene esos elementos. ¿Hasta dónde arriba se puede llegar, Estuardo? Hay una teoría, ¿verdad?, que va con relación a cómo se juegan los péndulos en política. Y los péndulos en un estado patrimonialista se juegan a partir de acceso al botín, a la repartición del botín. Pero muchos pensamos, o muchos nos topamos básicamente con el botín, caletas, dinero, lavado, pero en realidad hay más todavía después de eso. Más allá del dinero, de las caletas, del botín, de quién manda y quién no manda, en realidad los presidentes y vicepresidentes terminan siendo títeres al final también de poderes que son todavía más fuertes y más grandes, que trascienden Guatemala, ¿verdad?, que trascienden Guatemala, pero que al mismo tiempo establecen correlación de poder, ¿verdad? Si miro geoestratégicamente aquí, Estados Unidos, si miro geoestratégicamente aquí, Europa financiando a las ONGs en Guatemala, si miro estratégicamente aquí, México deseando nuestra agua. Pero Monzón no se refería a las ONGs europeas financiando organizaciones sociales. Por eso, pero este es un ejemplo, yo estoy diciendo como un ejemplo de cómo se mueven las cosas más allá del presidente y más allá de la vicepresidente en ese caso. Se juegan por presión y presión que viene fuera de Guatemala. Dentro de Guatemala, obviamente, hay intereses. Un Estado mercantilista siempre va a ser un juego de intereses. Un mercado mercantilista es cuando el Estado utiliza su poder para proteger a ciertos grupos, ¿verdad? Sea por aranceles, sea por barreras no arancelarias, sea por compras del mismo gobierno, lo que sea, ¿verdad? O por darle el contrato a unos y no a otros, cualquiera. Hay una protección o hay un privilegio o una ley. Entonces, creo que Monzón se estaba refiriendo a unos y a otros. Ojo que él dice que el caso del registro de migración, y aquí tengo yo esto, ¿verdad? Hay que mostrarlo. De hecho, el caso del registro migratorio es Otto Pérez Molina, es un diplomático, López Bonilla y un ex embajador. Mira, Otto con nombre y apellido, López Lobo con nombre y apellido, el ex embajador ha de ser. Y yo por eso hacía referencia, digamos, a poderes que están fuera de Guatemala, que vienen, porque también se juegan esos intereses en Guatemala. Miremos
¿qué es lo más estratégico de Guatemala? Muchos dicen el posicionamiento geográfico, muchos dicen el hecho que es el patio trasero de Estados Unidos. No, lo estratégico de Guatemala es el agua. Agua. Lo que buscan los gringos aquí hacia el futuro es agua. Y yo creo que en ese posicionamiento es que se empiezan a ver quién obtiene más, quién compra qué, cómo se da y cómo se presiona políticamente. Y a los mexicanos son los primeros que tendrían que decirnos el interés que tienen sobre el agua de Guatemala. El agua va a ser uno de nuestros... la gente se pelea por oro y níquel y plata y todo eso. Ese no es el recurso natural más importante. El recurso natural más importante es el agua. Ese es el recurso del futuro. Pero entonces, este ex embajador, ¿por qué? ¿Por qué un grupo que está, digamos, fuera de todo esto, empieza, en teoría fuera de todo esto, pero empieza a hablar de sistemas? Voy a poner un caso que suena por ahí, ciudades intermedias. ¿Y por qué empiezan entonces desde afuera a comprar terrenos en el corredor seco? ¿Quién tendría interés en el corredor seco? ¿Y por qué la misma Roxana, en uno de los grandes casos, que lo cuenta el mismo Juan Carlos Monzón, no en esa entrevista, sino en otro, empieza a comprar terrenos en Zacapa? Aparte de un centro comercial, compra todos para hacer zonas francas en esa área. Curiosamente, hay que ir pensando y hay que ir viendo estratégicamente cómo se van moviendo hacia adelante, no hacia atrás. Hablábamos del retrovisor la vez pasada. El retrovisor fue el 44, ya pasó. Pero miremos hacia adelante también cómo se van moviendo sus intereses. Este ex embajador, uno va haciendo sus conclusiones rápidamente de quiénes estuvieron involucrados en este caso. Y no es muy difícil dar, pero él no lo menciona por nombre. Curioso, ¿vos coincidís en esta lectura sobre quiénes son los poderosos que el mismo Juan Carlos Monzón establece? Yo sí creo que Estuardo tiene un punto muy importante. El licenciado Zapeta hace un análisis muy interesante en cuanto a los recursos más importantes. Yo, además del análisis que hace el licenciado Zapeta, yo tengo como lectura de que Juan Carlos Monzón a eso sí le tiene miedo. Hoy ya no le tiene miedo a Otto Pérez, hoy parece ya no tenerle miedo a Roxana Valdetti, pero a esos poderes, a esos hombres que realmente tienen el poder, sí les tiene miedo. Y no es narcotráfico, ¿No? Porque todo el mundo, es el narcotráfico, no es narcotráfico. De hecho, son cuellos blancos. Y este ex embajador aquí, en la página 2, es pieza fundamental en el entendimiento de mucho de la corrupción. Y por eso es que hago referencia también fuera de Guate. Bueno, no hay que perder que el caso Agüita Mágica, Uri Reutemann, que es una pieza clave, es presentado por la Embajada de Israel. Sí. No quiero cometer imprecisiones, pero hay algún nivel... TCQ, TCB, no es un caso, es un caso en Guatemala, pero es un caso que viene ¿de qué? De Barcelona. De Barcelona. Vamos a hacer un corte. Uno de los hombres más importantes de España. Tenemos muchísimo. Y cuando ve los casos, están fuera de Guate. Tenemos muchísimo que explorar. Perdón. Todavía en este caso, síganos en la conversación, interactúe con nosotros con el hashtag FF Sigue Cantando. Vamos a un corte.